Bueno, lo primero que quiero saber es quién está acá nervioso acerca de conseguir sus cartas de recomendación, ¿no? O sea, quién piensa que va a ser un poco más complicado, más fácil o más difícil de lo que en realidad será. No sé si alguien está nervioso al respecto. Yo en mi época sí estaba, porque incluye lo básico de esta vida, que es irte a pedir algo a alguien que no sabes si va a hacer en el momento que necesita hacer. O sea, así, ok, bueno, está bien. Entonces, esta presentación intenta recopilar todas las recomendaciones de los mentores acerca de cómo lograr eso, cómo lograr conseguir las cartas de recomendación. Porque todos necesitan ahora mismo tener una carta de recomendación, ya sea para la Fulbright Cal, para la Fulbright y para la Fulbright Faculty Development. Entonces, el consejo ahí era, porque yo para esta diapositiva investigué en la guía de postulación, que siempre que tienen una duda tienen que ir allí, y ya leí mal, ya porque ya leí la de 2020 y la de 2020 no pedía para Fulbright Cal, por ejemplo. O sea, ya me recordaron muy amablemente Sandri y entre todos de que no, a este año necesitan todos esa carta de recomendación. Entonces, ¿a quién podrían pedir esas cartas de recomendación? Y la básica idea, lo básico que tienen que saber es una persona que les conozca a ustedes y les conozca bien y puedan responder cualquier duda o el tipo de dudas que van a tener los diferentes programas en las universidades acerca de ustedes. Ya sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, sus capacidades de investigación, sus capacidades de escribir reportes, sus capacidades de liderazgo, sus capacidades de trabajo en equipo, etc. Ese tipo de preguntas van a recibir sus profesores o sus recomendadores de las universidades. Ellos tienen que tener la capacidad de responder esas preguntas. No solo eso, sino tiene que ser, van a tener que responder esas preguntas en inglés, lo cual es otro añadido. O sea, si el profesor sabe en inglés es mejor, porque si no van a tener que ir a traducir la carta para cuando presenten para la Fulbright, o van a tener que irse a traducir lo que ellos escribieron, van a tener que traducir ustedes y enviar a las universidades. Me adelanto, pero eso voy a explicar mejor más adelante. Porque depende del programa, estas cartas de recomendación pueden ser de profesores universitarios, que es lo más recomendable, especialmente si están interesados en el área académica, ya sea para STEM, en el área de que van a trabajar más con profesores o doctores, etcétera, áreas más académicas. También algunos programas le piden laborales, es decir, recomendadores que les conozcan del trabajo, y eso estábamos discutiendo en el grupo con los mentores, que algunos programas también les exigían, por ejemplo, cartas académicas y una de laboral, por ejemplo. Entonces, puede suceder ese caso. Yo particularmente no recomiendo figuras de autoridad, es decir, el intendente o la persona o el rector, etcétera, que en realidad no les conoce, no sabe cómo ustedes trabajan, es difícil de ser accesible, que sea accesible después de la primera carta, etcétera. No es recomendable tener ese tipo de recomendador. Excepto también si, al menos que esa persona sea una figura relevante para su ámbito de estudio. Una de las mentoras recordó cuando ella estaba buscando su carta de recomendación, ella le recomendó a alguien que trabajaba en la ONU con derechos humanos, y como era el área en que ella se quería dedicar y esa persona le conocía y ella había trabajado con ella anteriormente, sí le sirvió esa figura de autoridad, por así decirlo, y sí fue muy valioso esa recomendación para ella. Ahora bien, en mi época no había becas PEI, entonces todo este proceso fue un poco más a ciegas, más ¿cómo se llama? El proceso de postulación. O sea, yo me postulé en el 2015, en el 2014 y en ese momento era la Fulbright Itaipú, y fui al 2015 al 2017. En esos momentos, yo pedí las cartas de recomendación a mis dos tutores de tesis y a mi profesor, que era mi jefe de especialidad, mi jefe de carrera.
Entonces ellos me escribieron, o mi profesor de tesis, como ellos habían estudiado fuera los dos, fueron un poco más, sabían cómo más o menos frame o cómo más o menos hablar dentro de la carta de recomendación. Y mi profesor de carrera me dio una carta un poco más general, un poco a lo más, todos son buenos alumnos y todos, pero Majo es buena, es mejor que los otros y es muy buena. O sea, era un poco más general su carta de recomendación. Entonces, yo les quiero dar estos dos ejemplos que básicamente hablan de donde me conocían. Mi tutora de tesis habló de qué fue mi tema de tesis y que tenía capacidad de trabajo en equipo, algo, o sea, motivación, responsabilidad profesional, palabras un poco más vagas, no muy específicas, ni no buenos ejemplos de cómo yo probé eso, ni nada de eso, ¿verdad? Y que me apoyaba en mi candidatura a la beca o al máster. Eso escribió mi profesora de tesis. Mi jefe de carrera copió el que siempre copiaba a todo el mundo y que le daba a todo el mundo la misma carta de recomendación, y decía que era disciplinada y que, que podría tener éxito estaba preparada para hacer un máster internacional, que tenía buenas notas, ese tipo de comentarios. Entonces, el proceso es el siguiente: estas cartas de recomendación se envían junto con su statement of purpose y toda la información que ustedes tienen. Y cuando llegan a tener la beca, las agencias, la gente que trabaja con ustedes en las agencias les va a comentar estas cartas. Y en mi caso, estas dos cartas tuvieron el siguiente comentario, que era: while sportive, these letters are short, this letter is short and limited in content. Ideally, it should speak more directly about your accomplishments and your preparedness for grad study. Citando ejemplos específicos de su trabajo. Y ahí me decían que preguntar a otra persona o por favor que te escriba de nuevo la carta. Entonces, este es el consejo que yo les doy a ustedes, que en la carta tiene que estar descrito lo que ustedes consiguieron y, y demuestren que ustedes están listos para el máster o el doctorado que van a estar realizando. Entonces, esa es la premisa, eso es lo que deben buscar dentro de las cartas de recomendación. Puede ser que en el primer intento no consigan una carta así, no se desanimen, pero tengan en cuenta eso, de que esa es la premisa final, esa es la carta de recomendación que deberían conseguir o deberían intentar buscar. Entonces, ¿cómo conseguir eso? Hay varios approaches a eso. Uno es darle toda la información a la persona que ustedes le van a pedir la carta de recomendación, es decir, escribirle, llamarle por teléfono, ser súper bueno profe, bueno jefe, quiero una carta de recomendación, necesito que diga esta información, necesito que hables de estos trabajos que realicé, etc. O la más fácil, escribir tu propia carta de recomendación y decir: profe, ¿esto te parece bien? ¿No te ofende nada? ¿Qué te parece si trabajamos a base de esta carta de recomendación? Entonces acá les añadí algunos consejos acerca de cómo escribir las cartas de recomendación y qué deberían decir. Y un hecho muy importante es que debe tener detalles, es decir, debe decir cómo le dicen show and tell, Majo es ordenada porque siempre su lugar está impecable, que es la mayor mentira de la faz de la tierra, pero bueno, con él. O Majo es muy, tiene muchos people skills porque hace chistes malos siempre. Cosas así, algo que sea bien específico y bien que digan una frase y algo que demuestre esa frase. Y las recomendaciones de todos los mentores que recopilé ayer para más o menos compartir es
tener cartas de backup, es decir, si piden 3, intentar tener 4 recomendadores, porque sí, es bastante complicado a veces cuando se acerca el deadline de las aplicaciones y te falta una carta o no estás consiguiendo y tu profesor y no te responde tu mail, entonces es mejor conseguir cartas de backup. Sean lo más prácticos posibles, sean lo más claros posibles con sus profesores. Muchos de ellos nunca escribieron una carta de recomendación, lo mismo con sus jefes, entonces intenten ayudarles, intenten darles lo que necesitan que digan. Por lo tanto, estén preparados para escribir sus propias cartas de recomendación en caso desesperado y que los profesores estén de acuerdo con eso y les firmen sus cartas. Y tengan en cuenta también, como les dije anteriormente, que durante las postulaciones a las universidades, los profesores deben cargar estas postulaciones y responder preguntas sobre ustedes. O sea, el proceso no se acaba ahora cuando aplican a la beca, sino va a continuar cuando apliquen a las universidades. Entonces, un compromiso como de un año de ellos, de que van a seguir siendo sus recomendadores, van a llegarles 5 links de universidades, 6 links de universidades donde ellos tienen que cargar su carta de recomendación, escribir en inglés, hablar bien de ustedes, responder todas las preguntas de las universidades, etc. Entonces, tengan en cuenta eso. Y es mucho más sencillo todo este proceso si sus profesores ya saben inglés. Puede ser que tu profesor favorito no sepa inglés o no sea el más ducho en la computadora, pero sea con que ustedes trabajaron. Ahí sí está bien. Creo que van a necesitarle más a ustedes o a otros profesores más jóvenes para que les explique a ellos cómo subir sus cartas de recomendación, pero tengan en cuenta eso, que es parte del proceso. Y yo ya quiero escuchar si tienen algunas preguntas, algunas dudas y no hay problema, acá estamos para responderles. Veo la mano de Ana Victoria arriba. Ana, no sé, vamos a tomar 3 preguntas por honor al tiempo y luego nos vamos a la siguiente charla con Lisa. Ana, ¿tenés alguna consulta? Ana. Camilo. Hola, hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Sí se te escucha, perfecto. Gracias. Mi consulta específica es en cuanto a la carta de recomendación, por ejemplo, de un profesor o de una persona que trabajó contigo. ¿Hace falta detallar un poquito acerca de la experiencia o del título de la persona que te está haciendo la carta de recomendación como para realzar la calidad del recomendador, por ejemplo? Si tu recomendador es una persona que trabajó contigo, etcétera, y además es, por ejemplo, el jefe de cátedra de una materia, o sea, tiene un buen perfil y un buen currículum. ¿Hace falta colocar detalles de eso o solamente basta con el contenido? Sí, o sea, se recomienda que al principio de la carta de recomendación el recomendador se presente, diga, yo soy fulanito de tal, soy jefe de cátedra de tal cátedra, tengo tantos años de experiencia, trabajo hace tantos años en la universidad y le conozco a fulanito de este lugar de esta manera y fue uno de los mejores alumnos que tuve y ahí empiece a describir lo que él quiere decir de vos. Es una de las recomendaciones a la hora de escribir cartas de recomendación, para la redundancia. Gracias, Perfecto, Ana. gracias. Ana dice que su micrófono funciona. Adelante, Ana. ¿Funciona ahora? Sí. Ok, bueno, yo, por ejemplo, le quiero pedir una carta de recomendación a una persona que era presidente de la ONG cuando yo participé. Y si esas personas ya no están y ya no pueden firmar con el nombre de esa organización, ¿cómo sería? Igual se menciona que en el tiempo pasado fue, o si tiene o no relevancia eso. Me corrigen los chicos, pero eh, es mejor ser un prácticos al respecto. Si es que, o sea, para tu candidatura a la universidad va a ser importante
o para, si vos analizás y decís, bueno, para la beca y para la universidad, esta persona es súper importante, se puede tener en cuenta su recomendación, le puedes pedir, está bien. Pero, por ejemplo, si tu universidad misma pide en el proceso de aplicación 3 cartas académicas, justamente esta carta de recomendación de la ONG no te serviría. Entonces no sé si me explico, es en el caso Sí. de que no sea importante el hecho de que ya no trabaje más ahí, está bien la carta, pero hay casos en que sí es importante que tenga cierto perfil la persona que te está recomendando. O No sé si si me tu explico. docente ya no está en tu universidad, Están tal, recomendando en el chat que podría meter la carta a partir de la universidad. No sé si pueden responder eso a alguien más. Yo creo que si es para Fulbright, lo mejor sería escribirle un correo a Jazmín en todo caso y preguntarle. em, Vamos a dejar el correo No, acá. perdón que interrumpa, yo estaba contestando una pregunta similar ahí. Lo que se puede hacer es, vos le pedís a tu profe que te escriba la carta y cuando tengas que subir a la plataforma, le pedís a la secretaria general de la facultad o a la secretaria académica que sean ellas las que hagan el proceso, porque tiene que ser una carta con membrete oficial y generalmente se pide que el correo electrónico no sea ni Gmail, ni Yahoo, ni ninguno personal, tiene que ser un correo institucional. Entonces ahí podés hacer con ellas directamente, o lo mismo como lo de la ONG. Ves la secretaria, total, hay evidencia de que la persona que estaba antes realmente estaba antes y no está inventando. Entonces se necesita un correo institucional y eso creo que pueden hacer para pasar el... ok, sí, justo sobre ese punto del Gracias, membrete y Silvi. los correos. Súper. Matías, Sí, mi consulta respecto a las recomendaciones que dio Majo. En el caso que sí hayas trabajado con una figura de autoridad y que efectivamente te conozca, igual no es tan recomendable y es mejor un académico, o en ese caso sí te conviene poner algo así. Para la Fulbright sí podrías poner la de la figura de autoridad, no hay ningún problema. Si te conoce y puede hablar de vos y de tu trabajo y dar razones específicas por las cuales vos sos bueno para la beca, etcétera, y lo mismo para el programa académico que quieras hacer en los Estados Unidos. Ahora bien, a la hora de postular a las universidades, depende del tipo de recomendación que te pida la universidad, va a ser o no válida su recomendación. Es decir, si te piden 3 académicas, es preferentemente que sean de verdad académicas y la cuarta que sea la de esta figura de autoridad, por ejemplo. Entonces, para realzar tu aplicación, pero ten en cuenta en realidad lo que te pide el programa de la universidad.